sopla los vientos hasta reventar. Es que sigues teniendo sonrisa de niño. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿No soy la primera? Pues ya me fastidia, ¿eh? No. ¿Y por qué crees que sigues Mis teniendo? hermanas, porque Vale. tengo la misma sonrisa que mi madre. Me parezco mucho a mi madre, por fuera y por dentro. Joan Romero, de esta entrevista en Cadena SER han pasado algunos años, pero sigo pensando algunas cosas de forma muy similar. Y es que la experiencia es lo único que no se puede aprender en una universidad y la única enseñanza que ni siquiera se puede pagar. La experiencia es algo que no se pierde nunca. Y si eres profesor profesor en general y en mi caso en la universidad, lo importante es querer ser profesor, es la vocación. Ser profesor es mucho más que estar trabajando en la universidad, muchísimo más. Claro. De la misma manera que ser universitario no es lo mismo que estar matriculado en la universidad. Pues ser profesor implica muchísimas cosas, es una grandísima responsabilidad. Puedes marcar, ya lo he visto, ya llevo casi 50 años de profesor. Se cumplen ahora 50 años precisamente desde que di mi primera clase. Y te das cuenta de cómo puedes, para bien o para mal, influir en la vida de jóvenes, incluso dejarles huella, para bien y para mal. Ahí es un trabajo de una enorme responsabilidad, es una misión en realidad más que un trabajo, ¿no? Con el paso del tiempo te das cuenta de que con la experiencia que tú decías, te das cuenta que vas asentándote tú mismo en el aula y en relación con alumnos y con alumnas y te das cuenta de que realmente tu trabajo es importante. Yo quise ser profesor desde muy niño. De hecho, cuando yo era muy niño, ya daba clase a los niños más pequeños en la sala de mi casa, ¿no? Siempre me gustó y siempre quise, y en cuanto tuve la posibilidad, a través de una beca salario, naturalmente, de ser profesor, me alegré mucho porque hice la carrera de historia para ser profesor. Esta fue mi vocación y sigue siéndola. Vamos a recordar que Joan Romero es catedrático emérito de Geografía Humana en la Universidad de Valencia, es director de la Cátedra Cambio Climático, Territorio y Riesgos Ambientales en el Mediterráneo y muchas cosas más que tendríamos ocupar prácticamente todo el podcast en hablar de todo lo que has hecho y todo lo que haces en estos momentos. En esa entrevista estábamos saliendo de la pandemia, habías decidido dejar de dar clase por la pandemia, pero ahora has vuelto. Volví en cuanto pasó ¿Y la cómo pandemia. has vuelto? ¿De la misma manera o te sientes diferente? Si te diferente? digo la verdad, incluso disfrutando más. Claro. De las clases, porque fue muy duro para mí que por razones de salud tomar aquella decisión de imaginar que podía dejar de impartir docencia, ¿no? La salud se recuperó y entonces la universidad me volvió a acoger y ya en calidad de emérito he podido seguir dando clase de grado ordinaria, en este caso en el grado de Ciencia Política. Y la verdad es que con más, si cabe, con más ilusión, si cabe, sí. Disfruto. El encuentro con los alumnos eso es impagable. Y alguna vez, después de 50 años de clase, en algunas clases te das cuenta de que hay momentos irrepetibles. Hay dos cosas que yo, algunas las conservaré para siempre, ¿no? Hay momentos en algunas clases en las que te das cuenta de que está ocurriendo algo que se parece a lo que yo creo que debe ser una clase. No dura toda la hora y media ni 2 horas, pero hay momentos en los que como si los planetas se alinearan y te das cuenta en la mirada de los jóvenes que alguna cosa está ocurriendo allí, que no es lo que dice el profesor, sino incluso surgen ideas en la misma dinámica de la clase en las que tú no habías pensado y te permite incluso reorientar la sesión, porque un alumno hace una pregunta, porque hace una intervención, o una alumna. Y entonces cuando tú te das cuenta de que eso es lo que es la docencia, de lo que es la co-creación, eso es una cosa que nunca olvidaré. Y luego hay otra cosa que conservo algunos, y es que eso no tiene precio, lo que voy a decirte. Cuando, pasados 8 o 10 años, un estudiante que tuve hace 8 o 10 años te envía un email y te dice: usted una vez me dio una orientación, un consejo, y gracias a aquella orientación yo estoy aquí. Y le escribo solo para decirle que le agradezco aquella orientación, porque aquello reorientó
Eso, un email de esos, justifica toda una vida dedicada a la docencia, uno solo. Eres tan pasional contando tu profesión que yo creo que esto explica lo que vamos a contar a continuación, Joan. Decías al inicio que tú estudiaste gracias a una beca porque en tu familia los posibles económicos no hubieran favorecido que tú hubieras sido un estudiante. Probablemente hubieras acabado trabajando en el campo fácilmente. Quizá por eso has hecho recientemente una donación de un dinero nada despreciable para que algunos alumnos que no tienen capacidad económica para continuar sus estudios y que tienen talento puedan hacerlo. Sí. Esta decisión que tomé, con el apoyo de mi familia, tiene todo que ver con mi propia biografía. No tiene otra explicación, ¿no? Sí, yo quise siempre ser profesor, pero no era posible. Y en aquella época hubo dos personajes que lo hicieron posible. Un maestro, con una frase mágica que en aquel momento se utilizaba, que llamó a mi padre y le dijo: este chico sirve para estudiar. En realidad dijo: este chico vale para estudiar, vale para los estudios. Y eso me cambió la vida, junto con, naturalmente, el interés de mi madre en que esa frase del maestro se hiciera realidad, y una beca salario, que era una figura que existía en aquel momento, muy pocas por provincia, pero que si la obtenías tenías que tener unas notas elevadas y luego un compromiso de tener unas notas elevadas durante la carrera. Pero esa beca salario me permitió iniciar mis estudios en el Colegio Mayor Luis Vives. Pude, gracias a la beca, pagar mi estancia allí y empezar mis estudios en Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia. Sí, eso es lo que ahora, 50 años después, pensé: ¿qué puedo hacer yo para, de manera minúscula, pues devolver algo de lo que la universidad me ha dado a mí? Porque ser profesor ha sido para mí mi propósito en la vida. Cuando tú tienes un propósito en la vida, tienes la vida bastante orientada. Yo sé que no voy a cambiar el mundo, pero sí voy a solucionar parte de la vida de 3 familias. Y se me ocurrió hacer una donación a mi universidad para que 3 estudiantes de los 3 grados en los que yo he dado docencia, que es el grado en Geografía y Medio Ambiente, el grado en Periodismo y el grado en Ciencia Política, el doble grado de Derecho y Ciencia Política, pues que 3 jóvenes tuvieran la posibilidad de tener una aportación económica que les permite estudiar un grado y el máster, unos 10.000 euros para cada uno, ¿no? Más no puedo, pero eso sí quería hacerlo. Claro, pero esto quiere decir que hay chavales jóvenes que no pueden continuar sus estudios porque no tienen dinero. Y hay chavales jóvenes que estudian mucho y a veces mal porque tienen mucho dinero. No olvidemos que las universidades privadas han crecido exponencialmente en nuestro país. Digamos que en el trasfondo de la decisión eso estaba ahí. El objetivo inicial era, bueno, yo cómo puedo, me acordé de mi propia biografía y dije, bueno, pues yo solo pude haber dado sentido a mi vida porque tuve una beca. Bueno, pues yo voy a hacer una cosa parecida, al menos con 3 familias y 3 jóvenes estudiantes, ¿no? Pero en el trasfondo también existe esto que dices, en el sentido de que yo ya lo he visto, especialmente en los últimos años. He visto que buenos estudiantes míos, cuando les preguntaba yo al acabar cuarto, yo explico en cuarto, al acabar eso que acabas el curso y preguntas qué planes tienes, y algún alumno decía o alumna decía, bueno, yo le preguntaba, ¿tienes intención de hacer algún máster? Y algunos me decían, bueno, si es en la Universidad de Valencia, sí, fuera no me puedo ir porque mi familia no se lo permite. Ya es una barrera. Y la segunda respuesta es, no puedo hacer un máster porque mi familia ya no puede dar más de sí. Entonces, ese trasfondo está ahí, que va al fondo de tu pregunta, y es que los procesos de segregación por razones de renta, de en qué familia has nacido, se van agudizando con el tiempo. Es decir, los poderes públicos han hecho un trabajo extraordinario de nivelación. Yo soy el primero de mi familia que pudo estudiar en la universidad. Esto se generalizó con el paso del tiempo y las clases medias y las clases trabajadoras pudieron ir llegando a la universidad. Pero en las últimas décadas se ha ido produciendo una especie de doble vía. Las élites han encontrado su propio mecanismo de reproducción.
desde la educación infantil hasta la universidad. De modo que han ido creando su propia senda, ¿no? Y esto se ve con mucha claridad. No siempre los mejores estudiantes que yo he tenido han podido estudiar los mejores másters en la London School o en Sciences Po en París o en una universidad norteamericana, sino que estudiantes con mayor nivel de renta han podido hacerlo, aunque su expediente académico no fuera tan brillante. Esto sí que se ve, se percibe, y esto está ahí. Y vamos viendo que esta brecha no se cierra, sino que se amplía, porque el precio de los másters se va aumentando. En la privada son muy caros, en la pública menos, pero ya es una barrera para muchas familias. Este año he tenido una alumna brillantísima que trabaja y estudia a la vez. Se levantaba a las 5, le he dado matrícula. Se levantaba a las 5 para estudiar, para preparar los ensayos y al mismo tiempo trabajaba su jornada de 8 o 10 horas. Eso tiene un mérito. Total. Eso tiene un mérito. La más brillante que he tenido este año en el aula tenía ese perfil. Y naturalmente que no puede, si está trabajando, ¿cómo va a hacer un máster? Y si pudiera, realmente podría codearse con cualquier estudiante en Londres, en París, en Estados Unidos, porque tiene nivel para esto. Digamos, sé que esto está muy lejos de lo que yo pretendía, modestamente, pero también estaba esto en el trasfondo. Claro. Vamos a hablar también un poco de tu labor investigadora, que es muy amplia. Ya sé que te gusta hablar más de faceta como profesor, pero vamos también a ahondar un poquito ahí. El año pasado publicaste con Ana Camarasa un libro que se llamó Cambio climático y territorio en el Mediterráneo. Habláis de efectos, pero también planteáis algo que me parece muy interesante en estos momentos, a nivel comunicativo además, propuestas concretas que debe implantar la esfera pública. ¿Consecuencia de la DANA? Sí. Este libro, esta investigación, Claramente. Cuando ocurrió la DANA, mi colega Ana Camarasa y yo pensamos, muy bien, la comunidad científica, esto es histórico, tiene que dar un paso adelante. Ana Camarasa y yo, y otros muchos colegas en otros ámbitos, pero en este caso Ana Camarasa, mi colega catedrática de Geografía y Física, y yo del departamento pensamos, hay que dar respuesta inmediatamente. Y se nos ocurrió hacer, y fuimos a la rectora, a Mestre, y le dijimos, se nos ha ocurrido crear o convocar en Valencia la primera conferencia de expertos sobre cambio climático de todo el Mediterráneo ibérico. La rectora dijo, adelante. Y esto fue la DANA, esto fue un mes después de ocurrir la DANA. Y en enero estaba convocada la conferencia en esta misma aula magna, y vinieron 73 expertos a la primera llamada, de los mejores expertos que tenemos en España con reconocimiento internacional, de todas las disciplinas. 73 expertos que nos reunimos aquí en el aula magna, y el primer resultado fue este libro, porque lo que les pedimos es una reflexión sobre cómo el cambio climático está afectando a los territorios, a las personas y a las sociedades, y desde sus disciplinas respectivas, su especialización, qué recomendaciones podríamos hacer a los poderes públicos. El resultado fue un conjunto de análisis y de recomendaciones que la rectora, por cierto, envió a todos los poderes públicos, parlamentos regionales, al Parlamento español, a los presidentes de los gobiernos autonómicos, a los presidentes y a las grandes ciudades. De modo que este fue la primera iniciativa que tomamos. Desde ahí, la rectora Messe también hizo suya la primera recomendación de la conferencia de expertos. La primera recomendación fue: debería constituirse en el Mediterráneo español un observatorio para hacer seguimiento de estos procesos. Bien, lo llamamos observatorio, pero la rectora asumió ese reto y dijo, bueno, pues la universidad creará una cátedra institucional que hará esta tarea de observatorio, que se llama Cambio Climático, Territorio y Riesgos Ambientales en el Mediterráneo, y cuyos responsables van a ser la doctora Camarasa y el doctor Romero. ¿Y tú crees que realmente esa transmisión que a la sociedad es absolutamente necesaria, pero a la esfera pública también está funcionando? No solamente ahora, probablemente hace unos años. El día siguiente de la DANA, cuando tú te acercas a los medios de comunicación y ves la dimensión, porque yo creo que
yo desde luego no era capaz de vislumbrar que iba a pasar eso esa noche, cuando yo me acuesto y me levanto al día siguiente. ¿Qué pensaste tú? Y me imagino que como científico en algún momento dijiste, yo esto sabía que iba a ocurrir, o vosotros sabíais que esto iba a ocurrir, ¿lo habíais hablado ya? Hay estudios que se han hablado, que se han transmitido a las esferas públicas y no se había hecho nada. ¿Tenéis esa sensación? Sí, con esa intensidad tal vez no, porque fue extraordinaria, de hecho desconocida, en volumen, de hecho desconocida, pero sabíamos que las dinámicas eran esas, que el clima se iba a comportar de esa manera, que en el caso del Mediterráneo, lo más cercano a la costa, el riesgo fundamental es inundaciones. En otras partes el cambio climático adopta forma de sequía extraordinaria, pero en el caso que nos ocupa, que es un territorio de barrancos, como bien sabes, es inundaciones. Sabíamos que iba a ocurrir antes o después, no con esa virulencia, sí. Y en ese sentido no me extrañó, en el sentido profundo no me extrañó, como no extrañó a nadie de la comunidad científica. Y ahora se trata, desde que ocurrió en adelante, lo que yo he visto ha sido elementos positivos, señales de esperanza y algún interrogante. Vale. Señales de esperanza, y esto os concierne mucho. Yo he visto que hay como hemos subido el grado de interés respecto de esto, cómo ocurre, cómo el cambio climático afecta a los territorios. Esto lo he visto mucho en los medios de comunicación. Vuestro papel está siendo determinante, a mi juicio, en el proceso de acercamiento del trabajo de la comunidad científica al conjunto de la sociedad. Está siendo determinante. Ese es un signo esperanzador, muy esperanzador. El segundo ha sido que algunos responsables públicos, especialmente alcaldesas y alcaldes, se han dado cuenta de que esto ha venido para quedarse y que hay que poner en marcha con mayor rapidez políticas de adaptación, de mitigación de efectos del cambio climático en el territorio. Políticas muy variadas, pero este cambio de percepción se ha producido. Y tengo un interrogante que no voy a ocultarte, y es que este proceso de maduración de los procesos sociales, de toma de conciencia colectiva, es un proceso de maduración lento en las sociedades europeas. Sigue siendo lento. El cambio climático va mucho más rápido que la toma de conciencia de la sociedad mayoritariamente hablando. Y es más, empiezo a percibir, y esto me preocupa bastante, empiezo a percibir que hay como si el cambio climático hubiera pasado a un segundo nivel, a medida que nos alejamos de episodios como la Dana, a un segundo nivel, y se van recuperando tradiciones, inercias políticas que van justamente en la dirección de incrementar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, veo que ya se va abandonando la agenda verde, que la transición energética se va posponiendo, se va bajando a un segundo nivel, que se recupera el uso de los combustibles fósiles, que son el que hace que se caliente la atmósfera y que se caliente el mar y que produzca procesos de precipitación extraordinarios, que recuperamos formas de actuar en el territorio, que como si fuéramos olvidando selectivamente lo que sin duda va a ocurrir. Porque una cosa está clara, el cambio climático va a producir efectos muy adversos, muy extremos, cada vez con más intensidad y con mayor frecuencia. Esto cualquier experto que lo dice. Sin embargo, y esta es otra novedad importante, percibo que desde algunas opciones muy radicales desde la extrema derecha se cuestionan estas cuestiones que la comunidad científica, sobre las que la comunidad científica alerta, se cuestionan con argumentos que no tienen sustento científico, pero se cuestionan. Y entonces te das cuenta que hay como unas corrientes de fondo que sin sustento científico ninguno te pueden cuestionar lo que la comunidad científica viene diciendo desde hace décadas, ¿no? Y eso tiene una traducción electoral. De modo que si tú ves que los partidos de extrema derecha que cuestionan el cambio climático y que están en contra de la transición energética y de la Agenda 20 europea,
tienen soporte en las urnas, la conclusión que tienes que extraer es que si el cambio climático al final se dirime en las urnas, porque al final se dirime en las urnas, hay como corrientes de fondo de las sociedades, especialmente los grupos más vulnerables, que no van en esta dirección, sino que van en la dirección de poner coto a una agenda que vaya mitigando, ocupándose de estas cuestiones. Y esto me preocupa bastante. Si tú ves la composición de los parlamentos europeos en este momento, desde ayuntamientos, desde Polonia hasta Portugal, ves la composición del Parlamento, el propio Parlamento Europeo, te das cuenta que los partidos que representan opciones de extrema derecha radical, que cuestionan el cambio climático, van ganando terreno. Eso significa que hay sectores sociales, si no, no sería así, Claro. que apoyan esas opciones en las urnas, ¿no? Con lo cual yo creo que el cambio climático en este momento se encuentra en una posición importante, pero delicada. Tenemos que seguir trabajando en esta dirección y ahí vuestro papel es fundamental. Aunque nos ha surgido una especie de adversario importante en forma de redes sociales que os desborda también a los medios. Totalmente. En forma de redes sociales y de discursos muy trabajados para contraponer a lo que la comunidad científica dice, ¿no? Este trabajo tenemos que seguir haciéndolo buscando alianzas. La comunidad científica sola no puede. Hay que conseguir apoyo de mayorías suficientes en el conjunto de la sociedad. Este es un reto democrático fundamental, el que afrontamos en este momento. Es un reto que tendrá que crecer teniendo en cuenta que algunos de los poderosos del planeta, de las personas que controlan la geopolítica mundial, son negacionistas, no hacen caso a los expertos, no solamente en medio ambiente, sino en absolutamente nada. Son tiktokers, controlan las redes sociales y esa es su fuente de conocimiento. Así es. Y eso es un peligro tremendo porque el cambio climático no entiende de fronteras. No llueve solamente hasta aquí y deja de llover hasta aquí, sino que es global. Si contaminamos, contaminamos de forma global. Eso es. Claro, desde el momento, he dicho, como los parlamentos, los gobiernos locales y los parlamentos regionales o los parlamentos nacionales o el Parlamento Europeo, te recuerdo que el tercer grupo parlamentario del Parlamento Europeo es el Grupo Patriotas, que es absolutamente, radicalmente contrario a aceptar que el cambio climático es una realidad provocada por la acción antrópica en un 90%, 95%, y que la agenda verde va en la dirección, o la transición energética va en la dirección de hacernos depender menos de los combustibles fósiles. Pero eso es en Europa. Pero si además tenemos en cuenta que el presidente del país más poderoso del mundo es negacionista activo, pues entonces tenemos un problema, que no es un asunto menor. Si las fuerzas, digamos, donde reside el poder y donde se fabrican los relatos y donde se fabrican los discursos, que os desborda y os sobrepasa también a los medios tradicionales o convencionales, ponen en marcha la maquinaria de denostar, negar los efectos del cambio climático, pues entonces ahí se nos plantea una batalla muy importante. Los hechos irán corroborando lo que la comunidad científica viene diciendo y los efectos serán muy graves. Cuanto antes seamos capaces de, mediante estas alianzas, pues acercar lo que la comunidad científica dice respecto de lo que las políticas públicas tienen que hacer, y esto se dirime en las urnas. El mayor aliado que tienen los partidarios del cambio climático son las urnas. Sí. El cambio climático se dirime en las urnas, en democracia. Y tenemos que acercar esta distancia, que aún es muy grande, entre el punto en que está la comunidad científica, de esto está así y va en esta dirección, y tenemos que adaptarnos o anticiparnos a estos efectos, pero la mayoría social en muchos países todavía no es suficiente como para que estas políticas vayan asentándose, esa formulación se vaya asentando, ¿no? Ahí tenemos el trabajo fundamental para esta próxima década, y no podemos esperar mucho más. Pero te das cuenta que las políticas públicas no se acompasan a estas predicciones. Esta es la brecha esta es la distancia que tenemos que acortar. Esta es la distancia. No será fácil, pero tenemos que seguir insistiendo. Bueno, al menos las
Las consecuencias de este cambio climático en algunos momentos están siendo tan drásticas que sí que yo tengo la sensación de que alguna esfera de la política está cambiando. Y prueba de ello es que el Ayuntamiento de Valencia te acaba de encargar hace poco tiempo el asesoramiento para el plan director del área metropolitana de Valencia. Esto probablemente hace 10 años no hubiera ocurrido, Joan. Vamos a ver, es una decisión, es una iniciativa que yo valoro muy positivamente. Claro. O sea, que una gran ciudad pues haya tomado la decisión de, a través de un convenio que existe entre el Ayuntamiento y las dos universidades públicas, binomio ciudad, universidades públicas, se haya canalizado una petición de que nuestra universidad, a través de nuestra cátedra, presente unas bases para elaborar un plan director metropolitano. Creo que es una decisión que yo valoro muy positivamente. Porque todo esto que acabamos de decir, de cómo el cambio climático va a afectar en las personas, en la vida cotidiana, en la vida de las empresas, porque todo va interrelazado. Bien, en el caso que nos ocupa, solo tiene sentido abordar políticas públicas de mitigación, de adaptación, de anticipación, si se hace desde la escala adecuada. La DANA nos ha enseñado precisamente que la escala adecuada para abordar procesos, muchos procesos, que tienen que ver con cómo impacta el cambio climático, la escala municipal no sirve. Tiene que ser escalas supramunicipales, predominantemente si son escalas de ámbito que integre a varios municipios. Nosotros pensamos, y este ha sido el encargo, y esto creo que es una decisión acertada y positiva, nosotros pensamos que un amplio abanico de políticas públicas tienen que abordarse con una mirada metropolitana, entendiendo por metrópoli no ya un núcleo central y unos cuantos municipios alrededor de Valencia, sino una región urbana amplia, de no menos de 78 municipios, una región urbana amplia. Para que te hagas una idea, mentalmente es un círculo que abarca desde Sagunto, Cheste, Almusafes. Ahí viven 1.600.000 personas. Y ahí hay que diseñar una nueva generación de políticas públicas que aborden la movilidad cotidiana, que aborden la vivienda para esa región, no para cada municipio en concreto, sino para esa región urbana, las políticas de servicios sociales, las políticas de seguridad, las políticas de emergencias, las políticas de dotación de garantía de agua, de energía, de servicios críticos, las políticas, etcétera. Ahí veo de nuevo un elemento positivo en este encargo, y es que esta encomienda viene avalada por un sentimiento que yo he visto que ha ido madurando desde la pandemia para acá, de que la mirada metropolitana se incorpore, y lo he visto en los empresarios, los sindicatos, la Cámara de Comercio, alcaldes y alcaldesas, presidentes de mancomunidades y los medios de comunicación. Joan Romero, y para acabar, una reflexión que no tiene nada que ver ni con tu trabajo ni con tu investigación, pero que es transversal en este podcast, que habla de veus grans. Esa reflexión de por qué seguir escuchando a la experiencia, de por qué volver a respetar a la experiencia, de por qué tener en cuenta el conocimiento de las personas que han cumplido más de 18 años, que es tu caso. Verás, me viene a la memoria una reflexión que hizo Iñaki Gabilondo no hace mucho, que me hizo pensar y me llamó la atención porque respondió de una manera que me impactó. Venía a decir, bueno, cuando te haces mayor, ascender una pendiente, te das cuenta que te cuesta cada vez más. Sin embargo, la ventaja que tiene, y eso significa que te vas haciendo mayor, sin embargo, la ventaja que tiene es que cuando subes, llegas arriba, tienes mayor perspectiva para ver las cosas. Nosotros, las personas, por cierto, somos una generación absolutamente privilegiada, absolutamente. Ya me gustaría que la de mis hijos, nuestros hijos y nietos fueran tan privilegiadas como las nuestras, como la de mi generación. Nosotros somos la primera generación que no ha vivido una guerra, de europeos, que no ha vivido una guerra. Yo nací en el 53, por tanto pertenezco a esa generación que nunca ha vivido una guerra. La primera generación de europeos que ha visto cómo este país tiene el mejor sistema de pensiones, uno de los mejores sistemas de pensiones del mundo,
que tiene un gasto de sanidad y de farmacia extraordinario, que ha permitido que sea una generación más crítica, más culta, más segura de todas las que ha tenido España hasta el momento. Es verdad que hay muchos temas por resolver, pero es una generación afortunada. Bueno, nosotros tenemos la perspectiva de la experiencia y acumulada esta experiencia te da una cierta visión más general de las cosas, ¿no? Bueno, cada generación tiene su propósito. La nuestra ha hecho lo que ha podido, situar a España entre todas nuestras generaciones, ¿no? En el punto en el que está. Y bueno, yo creo que es un trabajo discreto, pero que yo valoro. Y ahora se trata de que las nuevas generaciones tomen el testigo y que vean cómo pueden conducir este enorme barco tan complejo de gobernar como es España. Es un país muy complejo de gobernar, ¿no? Tienen que tomar el testigo, ya lo están haciendo, y ver un poco cuál es la dirección. No tanto pensando en la generación nuestra, que hasta aquí hemos llegado y entregamos el testigo, sino en las generaciones que ya lo tienen más complicado, que son las que vienen detrás. Porque ya la generación de nuestros hijos, te das cuenta que esas seguridades que nos han acompañado desde los 50 en adelante, estas generaciones que hemos tenido estas seguridades, este incremento del nivel de vida, este incremento del nivel de renta, que esto ahora está quebrando. Sí. Y ahí nos encontramos con estos nuevos retos que estas nuevas generaciones tendrán que saber gestionar. Joan Romero, queremos escucharte siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti.